Yo os agradezco a todos que en mí, mientras no hay, para evitar interferencias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo de Costa Rica. Un saludo especial y agradecimiento a nuestros expositores del día de hoy, al señor Manuel Salas, gerente general de la IA, que está por incorporarse, o eso esperamos, a la señora Silvia Ortiz, especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, al señor Juan Carlos Restrepo, director general de TICSA, del grupo de la empresa pública de Medellín, EPM, y al señor Diego Fernández, experto internacional en servicios de agua y saneamiento y consultor de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales de Costa Rica. Así como al señor Federico Villalobos, economista, experto en infraestructura y APP, quien fungirá como moderador de la actividad, que busca analizar cómo las alianzas público-privadas pueden contribuir a lograr los objetivos de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales. Como saben, Costa Rica es un país reconocido mundialmente por la gestión de los recursos naturales, pero tiene una deuda pendiente con la gestión de las aguas residuales, ya que una gran parte de estas son vertidas a los ríos y mares con deficiente o ningún tratamiento. En la próxima hora y media esperamos poder conocer los planes que tiene Costa Rica para aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas y cómo a través de la colaboración pública-privada se puede viabilizar la inversión que el país requiere hacer para aumentar significativamente ese 15% de aguas residuales que hoy tratamos, en un contexto económico y fiscalmente complejo y con una población no necesariamente sensible al pago de un canon para la gestión adecuada de sus aguas residuales. Para ello contaremos con expertos internacionales como Juan Carlos Restrepo y Diego Fernández, que seguro nos compartirán algunas experiencias interesantes y de referencia para Costa Rica. Es un gusto para Aliarse contar con su participación en este seminario web. Agradecemos de verdad de antemano las preguntas que nos pueden realizar a través del chat y que Federico tratará de compartir con los expositores durante la actividad. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de las alianzas público-privadas, ya que estamos convencidos que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva de todos los actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar el país adelante sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la señora Silvia Ortiz, quien nos hará una breve presentación del estado de situación de saneamiento de las aguas residuales en Costa Rica. Muchas gracias, Aitor, y a la Fundación Aliarse por la invitación. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy y es un gusto compartir este webinar con los miembros del panel. Muy buenos días, Diego, don Manuel, que no sé si ya se nos unió, Juan Carlos y Federico. El objetivo de la presentación es darles un contexto muy general sobre la situación del saneamiento en Costa Rica, cómo estamos en cuanto a coberturas y cuáles son las necesidades de inversión para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Que en el ámbito del saneamiento básicamente estamos hablando de la meta 6.2, que es en todo lo referente al acceso al saneamiento, y la meta es básicamente acceso universal, acceso a saneamiento adecuado para todos. Y la meta 6.3, que es todo lo referente al tratamiento de las aguas residuales, que básicamente la meta es reducir la proporción de aguas residuales que no son adecuadamente tratadas a la mitad. Entonces, bueno, con esto voy a dar inicio a la presentación. Ustedes me dicen si están pudiendo ver la pantalla. Denme un segundito. Sí, perfecto. Si la pones en... Sí, en slide, ¿no? sí, ahí ya está, ¿verdad? Ya ahí está en share. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, en cuanto a Costa Rica, en lo que es agua potable, desde la mitad de la década pasada, Costa Rica decidió optar por la salud pública como un pilar de la sociedad costarricense
y para lograrlo puso muchísimos esfuerzos en todo lo que es el ámbito de agua potable, para lograr la cobertura de agua domiciliar para todos, básicamente cobertura universal. Y eso ha hecho que hoy tengamos la segunda cobertura más alta de agua domiciliar en América Latina. Solo nos supera Chile y nos precede Uruguay. Hemos logrado ya una cobertura del 99,6%, Chile tiene una cobertura del 100%. Y esto ha hecho que tenga implicaciones muy positivas en el ámbito de salud. Costa Rica tiene uno de los índices de salud más altos a nivel de América Latina y la tasa de mortalidad infantil más baja después de Chile en América Latina. Y bueno, a mí me gusta mucho presentar esta imagen porque de hecho se hizo viral hace no mucho, la sacó una agencia de viajes canadiense que básicamente le dice a los turistas, si usted va a ir a América Latina, solo puede tomar agua de la llave en Chile y en Costa Rica. Y es cierto, los costarricenses estamos acostumbrados que estemos donde estemos en el país, podemos tomar agua de la llave, situación que es muy poco común en la mayoría de los países de América Latina. En el ámbito del saneamiento básico, también tenemos coberturas sumamente altas que también han tenido una incidencia muy positiva en todo el ámbito de salud. Tenemos una cobertura del 98% de saneamiento básico. Esto básicamente, sin entrar en mucho tecnicismo, es por estos indicadores que nos medían en el ámbito de saneamiento en los objetivos del milenio. Y básicamente lo que nos dice el saneamiento básico es evitar cualquier solución que evite el contacto de la excreta con el contacto humano, y es básicamente el número de hogares que tienen acceso a una solución de saneamiento que efectiva e higiénicamente evacúa las excretas y las aguas residuales. Y en ese sentido, prácticamente la mayoría de los hogares costarricenses tienen un baño con arrastre hidráulico. Pero esto en realidad esconde estadísticas muy importantes y una realidad muy importante porque en realidad estamos en deuda en el ámbito de saneamiento. Entonces, si analizamos un poquito más en detalle esta cobertura de saneamiento básico del 98%, realmente ¿cómo es que hemos llegado ahí? Esta filmina nos muestra, digamos, realidades interesantes y situaciones también apremiantes. ¿Qué vemos acá? Bueno, que definitivamente tenemos una cobertura casi universal en lo que es saneamiento básico. Entonces, a diferencia de muchos países de la región, básicamente la defecación al aire libre está erradicada. También los programas de deslitrinización que impartió el Ministerio de Salud hace muchas décadas también han sido efectivos. Menos de un 2% de los costarricenses usan la letrina como una solución de saneamiento. Y bueno, casi todos los costarricenses tienen un baño con arrastre hidráulico en el que el tanque séptico es la solución de saneamiento. Y básicamente todas estas inversiones que se han venido haciendo en agua potable no han venido siendo acompañadas con inversiones públicas de saneamiento y han sido los propios hogares que han optado por las soluciones individuales del tanque séptico. Y eso ha hecho que tengamos de las coberturas de alcantarillado sanitario más bajas de la región y más aún cuando nos comparamos con los países vecinos de Centroamérica. La cobertura de alcantarillado sanitario ronda entre un 21 y 23% y de esto solamente un 8% recibe tratamiento. El resto del 13%, principalmente los cabeceras de provincia o los cantones, son los responsables, digamos, de que tienen alcantarillado y están tirando las aguas crudas a los ríos. Esto entonces hace que la cobertura que les digo de alcantarillado con tratamiento, que ronda alrededor de un 8%, se sube a un 15% si tomamos en cuenta todos los tratamientos que se dan en plantas de tratamiento privadas. Dada la ausencia de alcantarillado y tratamiento público, los desarrollos privados por regulación deben construir sus propias plantas de tratamiento. Y eso nos lleva a una cobertura a nivel nacional de un 15%, que está muy por debajo del promedio regional de un 25%. Y estas son estadísticas más o menos viejas, estas son lo oficialmente reportado, esto fue lo que se reportó, digamos, a nivel regional en la conferencia Latinosan del año pasado, pero en realidad ERASA, en un estudio reciente que ha hecho en el banco, ya las coberturas a nivel regional de tratamiento pueden rondar alrededor del 50%, de mayor del 50%. Y esto tiene implicaciones de Costa Rica en el mundo, no solamente con salud pública, sino con la industria de turismo que es tan importante para el país. Uno de los indicadores que seguimos mucho en el sector es el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale,
donde nosotros en Costa Rica siempre habíamos estado de pioneros de tercero, quinto lugar, y cuando la universidad incluyó la variable de tratamiento, entre otras variables, pero la de tratamiento siendo la de mayor peso, incluyó esa variable dentro de los indicadores, caímos de número 5 a número 54. Luego, entre el 2014 y el 2016, se inauguró la planta de tratamiento de los Tajos y creo yo que eso hizo que subiéramos un poco al 42%. Pero esto les da una idea del impacto que tiene también a nivel, digamos, mundial, el que nosotros estemos tan rezagados en el ámbito del saneamiento. Espérenme un segundito. Y aquí, digamos, también a nivel, digamos, de cómo nos vamos a proyectar al mundo, qué es lo que vamos a reportar. Esta filmina acá lo que muestra es que, espérenme un segundito, que yo no sé si ustedes la están viendo. Aquí, ya. Esta básicamente, lo que nos muestra esta filmina, estos son, digamos, ha habido un gran cambio cuando migramos de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio básicamente nos medían por saneamiento básico, que es lo que yo les comenté anteriormente. Básicamente hay un adecuado manejo o evacuación de las aguas residuales y excretas de los hogares. Tenemos una cobertura muy alta de saneamiento básico, pero yo les dejo la pregunta, ¿cómo deberíamos de reportarnos frente a los objetivos de desarrollo sostenible, donde ya hablan de soluciones de saneamiento seguros, de servicios seguros? Es decir, ya incluyen la variable del tratamiento adecuado de las aguas residuales. Y entonces ahí reportamos el 15% de las aguas que son recolectadas por alcantarillado y que reciben tratamiento, o a eso le sumamos el 70% o más de la población que utiliza el tanque séptico como una solución segura de tratamiento de las aguas residuales. No necesariamente esa es la realidad. El tanque séptico no es una solución que se debe utilizar como la solución estándar universalizada a nivel nacional. Se estima que más de un 30% del territorio del país no es apto para utilizar el tanque séptico como una solución adecuada de saneamiento. El tanque séptico no se debe usar en zonas que tienen alto nivel freático, que es el caso de todas las zonas costeras. No se debe usar en zonas con baja infiltración o que son densamente pobladas. Y no sé si ustedes se han preguntado qué pasa después de que el carro tanque llega a limpiarles el tanque séptico. ¿Para dónde van esos lodos fecales? Y ahí en el chat les agradecería si ustedes tienen más información, si nos la hacen llegar. Nosotros hemos hecho análisis preliminares en el banco y solo hemos encontrado una planta de tratamiento privada que recibe lodos fecales de terceros, la planta del Coyol, y el resto han sido plantas de tratamiento de lodos fecales privadas que han sido desarrolladas por los mismos proveedores del servicio, pero que no reciben lodos de terceros. Y si ustedes ven la distribución de estas a nivel nacional, pues uno se da cuenta que prácticamente la zona norte está descubierta, la zona sur también, la costa atlántica de Limón. Entonces, realmente no necesariamente estamos tan seguros con el tanque séptico como una solución adecuada del tratamiento de las aguas residuales. Y bueno, para solventar esta problemática, de hecho, esto ha tenido implicaciones muy grandes por el acarreo de las aguas residuales a las zonas costeras. Y esto ya ha hecho que por mínimo 5 playas no están aptas para bañistas. Y esto es un reporte que salió dentro del informe de la Nación del 2013, que a nosotros nos llama mucho la atención. Más de 27 playas tienen un alto riesgo de contaminación sanitaria. Y si ustedes ven los nombres, son playas con alto potencial turístico. Entonces, bueno, en el 2017, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento. De hecho, Diego Fernández, que está acá presente, tuvo participación en este ejercicio tan importante interinstitucional. Varias organizaciones del gobierno lideradas por el AIA hicieron este ejercicio muy importante de elaborar un Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento que da una idea de las necesidades de inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y las necesidades de inversión superan los 6.4 mil millones de dólares. Esto es una inversión promedio anual de unos 222 millones de dólares anuales, que es básicamente
un poco menos de un 300% de los niveles de inversión actual. Y esto es muy importante en el contexto del webinar de hoy, porque realmente tenemos que buscar formas alternativas de llegarle a estos niveles de financiamiento. Dada, digamos, la escasez de recursos y la cantidad de necesidades en el Plan Nacional de Inversiones, se priorizaron los proyectos dividiéndolos en lo que son el Gran Área Metropolitana, el sector costero, por razones obvias, y los sistemas actuales de los operadores actuales que deben de ser rehabilitados y ampliados. Y esto dio un banco de proyectos que supera los 1.000 millones de dólares. Y acá les mapeo unos cuantos que don Manuel tal vez les podrá dar más información más adelante. Tenemos lo que es inclusive la primera y la segunda fase. Aquí estamos con la primera fase del proyecto del área metropolitana de San José, del mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, que ya inclusive está en su fase final de diseño. Eso ya tiene diseño final, ese proyecto. Están los proyectos de Punta Arenas, El Sardial, El Coco y Tamarindo, que tienen recursos para la preinversión. En estos momentos esos proyectos están siendo preparados con fondos de la Unión Europea por parte de la IA. Y estos otros proyectos que, bueno, no los voy a mencionar todos, pero son proyectos que ya están, digamos, en etapas de conceptualización inicial. Y por último, los que están ya marcados con azul, que son los primeros proyectos costeros para los cuales el AIA logró un financiamiento, yo le llamo emblemático porque es el primer financiamiento que se consiguió del gobierno central para apoyo a saneamiento y costero en muchas décadas. Este es un proyecto que ya está en las etapas iniciales de ejecución y, bueno, obviamente basta decir la importancia que tiene para el país. Pero entonces acá los invito a tener una discusión abierta sobre realmente cómo podríamos llenar esta brecha por medio de mecanismos alternativos, ya sea por medio de las APPs. Quería comentarles que hace muy pocas semanas, el banco finalizó un estudio, la parte privada del banco, sobre oportunidades de asociaciones público-privadas en el sector de agua y saneamiento en América Latina. Eso fue un estudio, digamos, liderado por la parte del sector privado del banco. Más del 56% de los proyectos de APPs en la región están en Brasil. Y básicamente los países que más potencial mostraron tener para APPs en la región fueron Perú, México, Colombia y Chile. Entonces, yo aquí le paso la palabra a mi colega Federico Villalobos para abrir la discusión de qué son las condiciones que tienen estos países y cómo podría Costa Rica llegar a este nivel de ser altamente atractivo para APPs en el sector de agua y saneamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que es un tema muy relevante, o sea, con solo mirar los datos, y yo quisiera tal vez abrir primeramente con una consulta para don Manuel Salas, en el sentido de, es un tema tan relevante para nuestro país. Costa Rica, digamos que ha sido exitoso, como bien mostraba Silvia, en la provisión de agua potable para los ciudadanos, que uno se pregunta por qué un país, digamos, que tiene una orientación hacia la economía, digamos, hacia ser una economía sostenible, ¿verdad? Y la proyección internacional que tiene, ¿qué nos puede estar faltando para que el tema de saneamiento sea una prioridad? Yo a veces planteo, o mi percepción es que como es aquella infraestructura que no se ve, y tal vez le damos poca importancia y preferimos priorizar aquellas infraestructuras del día a día, una carretera, una acera. No digo que una sea superior a la otra, pero pareciera que solo nos enfocamos hacia un lado en particular y olvidamos que tenemos una tarea pendiente muy relevante. Entonces, tal vez en líneas generales, ¿cuál sería su percepción de por qué el país aún, digamos, esto como una política de Estado no ha priorizado, por lo menos históricamente, el tema de saneamiento de aguas residuales? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues es un placer poder compartir este tan importante panel sobre un tema que es fundamental para el desarrollo del país
el desarrollo económico, el desarrollo de las ciudades y también el desarrollo de la salud y de la protección ambiental. Esto está en el eje mismo de la estrategia del desarrollo de Costa Rica. En principio, eso que usted plantea, Federico, es un tema que se ha plasmado en la Política Nacional de Saneamiento precisamente para recoger y darle el lugar que se merece todo el tema de la prioridad del saneamiento en el país. Esta Política Nacional de Saneamiento identificó 12 proyectos claves y que todos están en proceso de ejecución. Ahora, pues Silvia nos presentaba un mapita muy claro donde nosotros vemos cómo todos los proyectos costeros, tanto Golfito, Jacó, Quepos, Proyecto Palmares, Limón, Puerto Viejo, Punta Arenas, más los proyectos en la zona norte de Costera, Tamarindo y El Coco, son proyectos que están en marcha y en ejecución de alguna manera. Estamos hablando de una inversión que entre todos está rondando ya los 450 millones de dólares que tenemos nosotros, que estarían aplicándose directamente al balance de la IA, por decirlo así. En este momento la visión es una visión totalmente renovada, es una visión de acción. Sin embargo, obviamente, como planteaba Silvia, el reto que tenemos es impresionantemente grande a futuro. Entonces, ahí es donde la estrategia y la táctica de seguir incorporando estos recursos directamente vía crédito convencional, pues empieza a tocar con una serie de fronteras. En parte, uno, el techo país, en la condición en que estamos económica actualmente, pues todavía más bajo y más restrictivo en todo sentido desde el punto de vista del endeudamiento público, y también el techo propiamente de inversión que pueda tener la institución como la IA. También seguimos manteniendo retos en agua potable, digamos, todo lo que es el proyecto de la quinta ampliación del acueducto metropolitano, que es otro megaproyecto en el cual esperamos nosotros incorporar 2.5 metros cúbicos por segundo más al área metropolitana, que también impone una carga financiera muy alta. En este sentido, ciertamente siempre se ha criticado que la IA es una A mayúscula en acueducto, donde tenemos nosotros índices, indicadores, ejemplo y modelo a nivel de toda Latinoamérica en lo que se refiere a cobertura, potabilidad, etcétera, pero sin embargo ciertamente el índice de cobertura propiamente de saneamiento muy bajos, ¿verdad? Entonces, que rondando el 16%, 17%, lo cual lo hace, es un indicador bastante bajo. Entonces, lo importante es, uno, que se reconoce, se identifica la situación, ya está en marcha un plan de acción, pero sin embargo, para continuar con este plan de acción necesario, requerimos nosotros otras fuentes de recursos, y ahí son de las alianzas público-privadas o alianzas público-públicos, son de la opción que nosotros debemos desarrollar y explotar a futuro. No, en este momento no estamos viendo. Solo para dar ejemplos, en el área metropolitana ocupamos cerca de 180 o 200 millones de dólares en lo que es desarrollo de colectores y redes. También la planta de tratamiento secundario, que estamos hablando de otros 70 millones de dólares. Entonces, que es una suma importante. Y ahí es donde empiezan las figuras curiosas, porque nosotros ya tenemos una importante inversión en redes, tenemos una planta de tratamiento primario, tenemos terrenos, y entonces ahí es donde cómo encaja una alianza público-privada para terminar y concretar lo que mencionaba Silvia, lo que las plantas estas que ya están en operación, pero que llegan a su límite de vida útil, lo que es en Nicoya, Tamarindo, Liberia, Cañas y Pérez Celedón, que son lagunas facultativas en las cuales ya están en el límite de su capacidad y que es necesario entrar con sistemas remozados en ciudades ya existentes. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con estos proyectos de costeros, tanto el Gran Punta Arenas como Tamarindo, como propiamente el Coco Sardinal, donde existen figuras interesantes. También no se mencionó la lámina pero que tenía Silvia, pero también lo que es en la zona oeste de San José, lo que es Escazú, Santana y Ciudad Colón, que es otra área importante de desarrollo. Obviamente aquí ya estamos en otras sumas que podrían andar entre los 700, 800 millones de dólares, y vemos todo el paquete más otros pequeños de todas esas plantas. Entonces, definitivamente vemos que la alianza público-privada es una forma en la cual nosotros podemos ampliar y acelerar directamente el proceso, que se controle. Cada una tiene que estar diseñada, porque en algunos casos hay sistemas en operación que es ampliarlos, en otros casos es totalmente nuevo de cero, y en otros casos ya hay nuevas instalaciones recientemente invertidas, y entonces cada esquema tiene que adaptarse como anillo al dedo para conseguir su cometido. Muchas gracias, don Manuel. Don Juan Carlos, en esa línea,
digamos, qué experiencia, tal vez como para ir abriendo un poco la discusión, han tenido ustedes respecto a estas necesidades de inversión en sus mercados de tratamiento de aguas residuales y de qué manera han logrado, digamos, establecer mecanismos para ir cerrando las brechas de esas necesidades y pues lograr acometer las inversiones requeridas? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Es un placer compartir este espacio con tan excelentes panelistas. Muy rápidamente, contarles que pertenecemos al grupo EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es una institución pública. Cuando decimos pública, es una institución que le pertenece a los ciudadanos de Medellín, que tiene varios focos, uno foco en energía, otro foco en agua, otro foco en gas. Y en temas de aguas, además de tener presencia en Colombia y ser básicamente el promotor de la infraestructura o el desarrollo de la infraestructura y operación en lo que es el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín, tenemos y contamos con 2 plantas de tratamiento muy importantes, una de 2 metros cúbicos y otra de 5 metros cúbicos para el saneamiento de la ciudad de Medellín. Y como grupo tenemos 2 inversiones muy importantes en América Latina, una parte en Chile, donde contamos con una planta desaladora, la más grande como tal de Latinoamérica, que está bajo un esquema de concesión y asociación público-privada. Y contamos también con presencia en México a través de la empresa TICSA Grupo EPM, empresa que yo lidero, y que su foco principal es el desarrollo de infraestructura en saneamiento. Específicamente acá en México, y hablando un poco más en detalle del tema que nos compete, contamos con cerca de 9 empresas de propósito específico que tienen a su haber cerca de 12 plantas de tratamiento ubicados en distintos estados de la República Mexicana. Lo interesante es que estas plantas se encuentran bajo un esquema de asociación público-privada. Son plantas que tenemos desde 2003, la más antigua, bajo este esquema, y la más reciente entró en 2014. Es muy interesante hablar de esto porque específicamente en México las asociaciones público-privadas han sido básicamente el motor de desarrollo del incremento de la cobertura en saneamiento en este país. Simplemente por hacer una comparación, en los 90s se desarrollaron cerca de 400 plantas de tratamiento en el país, y entre el 2000 y el 2010, cuando sale básicamente toda la institucionalidad para promover la inversión privada en saneamiento, se construyeron más de 1.500 plantas de tratamiento en esquemas, pues, en distintos esquemas de asociación público-privada. Punto es que efectivamente a través de estas alianzas se incrementó notablemente el nivel de cobertura en saneamiento en México, y podemos hablar, si quieren ahorita pues un poquito más de tiempo, de casos que han salido muy bien y otros casos que efectivamente se tienen que evaluar o reevaluar, pero en términos generales, para lograr la cobertura como tal en saneamiento y cumplir con los objetivos, ha sido un mecanismo muy importante para el desarrollo. No solamente para el desarrollo de la infraestructura, y es en lo que quiero también hacer énfasis, sino en traer expertise privada para el desarrollo y operación de la misma. Porque algo que ha ocurrido en distintos espacios, en distintas latitudes, es que efectivamente se piensa solamente en la construcción de la planta de tratamiento, pero cuando estamos hablando de plantas de tratamiento también estamos hablando de tecnología y de conocimiento y expertise. Si no se cuenta con esa expertise para operar las plantas, pues a los 2, 3 años de haber iniciado operación, ya esa infraestructura se encuentra como un elefante blanco, como decimos en Colombia. Sí, eso fue muy interesante, Juan Carlos. Y vamos a volver ahora cuando abramos el tema de APPs para discutir igual con don Manuel las perspectivas, digamos, en cuanto a qué capacidad institucional o qué fortalecimiento de la capacidad institucional deberíamos tener para poder acometer proyectos de este tipo, ¿no? Para ser un buen socio y al mismo tiempo garantizar pues, que el Estado tenga la capacidad de supervisar adecuadamente los proyectos. Y ahorita yo creo que ese es un tema muy relevante para no dejar en el tintero. Tal vez abriendo un poco a Diego y la experiencia que tiene Diego en el tema de asociación público-privada para entrar precisamente en ese marco. Tal vez, Diego, una pregunta que es relativamente genérica, pero creo que abre bastante la discusión, y es
¿qué puede solucionar una APP en este contexto? Y del otro lado de la moneda, ¿qué no puede solucionar una APP o qué, digamos, finalmente también tendríamos que hacer en cualquiera de los modelos que acometamos? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué soluciona una APP o qué elementos puede traer a la mesa una asociación público-privada en saneamiento? Muchas gracias, muy buenos días a todos. Las APP son una solución para algunos problemas, no para todos. En especial son una solución muy adecuada cuando se tiene un proyecto claramente identificado para realizar y se está sobre todo corto de recursos de inversión en el corto plazo o con limitada experiencia en el área. Como decía Juan Carlos, las plantas de tratamiento de aguas residuales son negocios bastante especializados y él no lo mencionó, pero en México hay más de 2.500 plantas de tratamiento de aguas residuales y por lo menos 450 de ellas están abandonadas. Y eso es porque se hicieron las inversiones y no se contó con el personal especializado para manejar esas plantas. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo donde la asociación público-privada sería un muy buen camino. En ese caso, la Comisión Nacional de Agua tenía la plata, pero no tenían las municipalidades las especializaciones para manejar esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Una asociación público-privada hubiera sido una muy buena salida. En otros lugares, digamos, en Perú, donde la empresa Sedapal la empresa que sirve la capital estaba corta de recursos de inversión, recibió unas iniciativas privadas para hacer las plantas de tratamiento y pueden tener tal vez los proyectos más exitosos de plantas de tratamiento de aguas residuales de Latinoamérica. Tanto la Taboada como la Chira fueron plantas completamente financiadas por el sector privado, construidas por el sector privado y operadas por 30 años por el sector privado, con un éxito que pasó a una ciudad que tenía cero tratamiento a alcanzar un tratamiento del 70% en un plazo relativamente corto de 6-7 años. Entonces, tienen la capacidad, las APP solucionan problemas de capital de corto plazo y solucionan problemas de conocimiento. ¿Qué no solucionan las APP? La falta de recursos para cubrir los costos de operación. Esto es una cosa muy importante. Cuando se hace una APP, esa APP, lo primero que hay que pagar es los costos de operación y hay que garantizar que se tienen, así fuera una empresa pública o una empresa privada, los costos de operación de plantas de tratamiento pueden ser importantes, no en todos los casos, pero hay en algunos casos que llegan a ser importantes y hay que garantizar los recursos para pagar la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento. Y finalmente, la inversión el privado la trae, pero hay que repagarla. Entonces hay que programar los repagos de esa inversión, ya sea por medio de recursos del presupuesto, si es una APP que cuenta o que va a ser financiada con recursos públicos, parcial o totalmente financiada, o directamente con la tarifa, como se hizo en el caso de Perú. Una forma de pagar las inversiones, o hay varias formas de pagar las inversiones, las más eficientes son los pagos por unidad funcional, no esperar hasta que la planta esté completamente terminada, porque eso le significa demasiado riesgo y uno restringiría la participación privada, pero sí pagar por unidades funcionales o el esquema que se crearon en India ahora, y es que se paga el 50% de las plantas de tratamiento de aguas residuales a su puesta en operación y el 50% se paga durante la vida útil para garantizar que la planta funciona adecuadamente. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad. En Costa Rica tenemos unas muy buenas tarifas que permitirían pagar plantas de aguas residuales, pero seguramente van a haber unos incrementos necesarios por lo menos para la operación. Sí, ahí abrimos a un tema muy relevante. Yo creo que en pues los tres panelistas van a tener que opinar. Y luego esto nos va a llevar al tema de la asignación de riesgos, que fue otra de las preguntas que también tenemos acá en el chat, y es referido al tema tarifario.
y es que finalmente, como bien menciona Diego, traemos la inversión privada, pero tendremos que repagarla. Y tal vez voy a abrir con don Manuel y luego un comentario de don Juan Carlos respecto a el modelo tarifario con el que cuenta Costa Rica. Por lo menos se visualiza que hubiese que hacer algún tipo de modificación, o creemos que ya, digamos, el modelo que tenemos tiene la capacidad de ajustarse para ir, digamos, sosteniendo cierto tipo de inversiones, considerando la cultura, digamos, de pago que tenemos en el país respecto a ese tipo de servicios. Y posteriormente que don Juan Carlos nos comente, pues, cuál es la visión de ellos desde el punto de vista de la empresa de provisión de servicios, de cuáles son los modelos, digamos, de pago, por decirlo así, tanto de tarifa como dentro de la APP, que hacen un mayor sentido a la inversión privada. Adelante, don Manuel. En el caso de Costa Rica, en el último año logramos un ajuste tarifario importante, fue un salto significativo en el costo de la tarifa, con un incremento del 43%. Nosotros teníamos un costo por el agua servida, el agua residual, de cerca de 300 colones, estábamos hablando como de $0.50. Y ya con estos ajustes que están planteados en los próximos 2 años, vamos prácticamente a equiparar el costo del agua potable. Si vamos a tener el mismo costo del agua potable y el mismo precio del agua potable y el mismo precio del agua residual. Entonces, sí estaríamos en ese caso pensando en costos promedios que se acercan al $1.3 por metro cúbico, 1.5, dependiendo del bloque tarifario, entre $1 y $1.80 por metro cúbico, que sí sería interesante comparar con la experiencia de Juan Carlos y Diego, si esos niveles de precio de alguna forma ya nos permitirían a nosotros un equilibrio financiero de esta modalidad, ¿verdad? Porque bueno, hay que recuperar no solamente los costos de inversión, los costos de operación, sino también los costos de financiamiento. En esta modalidad, pues lógicamente serían mucho más altos que los costos de créditos normales que tenemos nosotros, que rendan el 3, 4, 5%, en tanto que estos pues podrían ser mucho más altos, con un impacto mayor significativo. Y nosotros sí creemos que el esfuerzo que se ha hecho para ajustar las tarifas nos está permitiendo ya tener una tarifa atractiva para poder analizar esos esquemas. En algunos casos hay zonas localizadas donde, por ejemplo, en el caso de Escazú, Santana y Ciudad Colón, que es una zona de un nivel promedio per cápita superior al resto del país, y donde actualmente tienen soluciones de saneamiento a través de plantas individuales. Hay más de 400 plantitas pequeñas repartidas en condominios y por todo lado. Actualmente hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo que están enfrentando muchos usuarios por el tratamiento que ellos pagan y les cuesta. Entonces, de pronto, habría que ser ya por zonas, identificar cuál podría ser alguna tarifa verdaderamente competitiva donde hace muy posible que la gente se interconecte al sistema. Y con relación al sistema de interconexión, con el solo hecho que nosotros pasemos ya con tubería de recolección al frente, empieza ya el cargo por tarifa. No necesitamos que la gente se conecte. Pero, sin embargo, obviamente desde el punto de vista de saneamiento, volumen de planta, economía de planta, economía de escala, pues es necesario, importantísimo que la gente se conecte, y eso nos lleva también al problema de la interconectividad, que es un costo que descansaría propiamente en el usuario, y eso también es una inversión paralela que va acompañada por la inversión pública, pero que tiene que darse en ese sistema. Yo creo que en materia tarifaria, en el escenario que tenemos nosotros, es un escenario positivo donde ya estamos logrando un nivel tarifario que nos permite ya empezar a hablar de todos estos esquemas, inclusive hasta lo que podría ser titularización de ingresos futuros y otro tipo de figuras que nos permitan nosotros acomodar estos proyectos. Muchas gracias, don Manuel. Y en ese sentido, tal vez antes de darle la palabra a don Juan Carlos, pareciera que digamos que esto es tal vez una opinión y se torna muy subjetivo el planteamiento, pero pareciera que existe una cultura de pago, digamos, relativamente adecuada en nuestro país para el tema de agua y saneamiento. Y lo trato de comparar, por ejemplo, con otro tipo de infraestructuras, tipo las carreteras, donde la resistencia es sumamente importante. Y nada más así como en una oración, para darle la palabra a don Juan Carlos,
si considera que, digamos, el país, uno podría catalogarlo como un país con cultura de pago para el tema de este tipo de servicios, o si nos queda todavía un camino relevante por caminar. Yo creo que Costa Rica tiene una cultura de pago importante. Nosotros estamos superando ya el 98%, es decir, del pago. O sea, yo creo que no sería un tema, el tema del agua, el tema de incobrables es prácticamente despreciable. Ahora, recientemente con el tema de la pandemia y una serie de medidas que se tomaron desde el punto de vista de medidas sanitarias a nivel país y sistemas de no cortar agua, etcétera, pues obviamente la diferencial entre lo facturado y lo realmente cobrado sí ha aumentado, pero sin embargo manejamos porcentajes muy pequeños de diferencias entre lo facturado y lo realmente cobrado. Entonces yo creo que hay una parte positiva en este sentido a nivel del país. Perfecto, muchísimas gracias. Don Juan Carlos, ahora sí, su experiencia respecto al tema tarifario y cuál es la percepción desde el punto de vista empresarial respecto al modelo, tanto de tarifa como de pago digamos, al inversionista en este tipo de proyectos. Bueno, esto es bien interesante porque pues modelos para garantizar el cierre financiero de una APP pues pueden variar de país en país o de legislación en legislación. El caso concreto que vivimos acá en México, del cual pues puedo hablar con mayor conocimiento, es que pues la inversión privada se hace a través de, llamémoslo así, de un esquema contractual tipo BOMT. O sea, hay que construir, hay que operar, hay que mantener y al final del periodo de la concesión transferírselo como tal a la entidad pública contratante. Pero el nombre como tal de este tipo de contratos al final del camino es un contrato de prestación de servicios. Y es bien interesante porque cuando se marca en este tipo de contratos, realmente mi cliente principal es la institucionalidad. Acá en México, quienes son los encargados de brindar los servicios de agua y saneamiento a nivel municipal se llaman organismos operadores de agua. Y el privado como tal tiene como cliente al organismo operador de agua, no a los usuarios finales. Es decir, el organismo operador sigue teniendo el control primero de las tarifas. Segundo, son los dueños directos de los derechos de agua, que acá en México tiene el agua un valor muy importante por los niveles de estrés hídricos que hay en ciertas zonas. Y en ese sentido, el privado básicamente brinda un servicio y es remunerado a través de 3 tarifas muy sencillas. Una tarifa T1, que remunera todo el componente de inversión durante todo el periodo de la concesión. Una tarifa T2, que remunera los costos fijos para efectivamente operar estas plantas durante el periodo. Y una tarifa T3 que efectivamente remunera los costos variables, costos como la energía, químicos, entre otros. Entonces, básicamente el privado emite una factura mensual con estos 3 componentes al organismo operador, es decir, a la entidad pública, y la entidad pública, a través del recaudo tarifario, efectivamente repaga esta contraprestación al privado. Sin embargo, aquí hay unos puntos muy importantes a considerar con relación al tema de la tarifa. Y es que para que un sistema de esta naturaleza funcione, esa tarifa que se le cobra al usuario tiene que ser una tarifa económicamente razonable, es decir, es una tarifa que el usuario efectivamente esté pagando por los servicios. O en su defecto, si esta tarifa va a tener algún subsidio, que efectivamente el gobierno aporte ese subsidio. Lo que no puede pasar es que exista un desequilibrio como tal entre el servicio que se está brindando, es visto básicamente desde la inversión y la operación, y lo que se le está cobrando al usuario. Porque en la medida en que las tarifas no sean suficientes para repagar el APP como tal, ya empezamos a tener problemas. Se empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque al tener un desequilibrio financiero, pues, hombre, ya se empiezan a incomodar las partes de un matrimonio que va a tener una duración, digámoslo así, larga. Entonces, por eso es muy importante, antes de entrar en un esquema de APPs, primero que exista una regulación tarifaria, que exista esa certeza de que las tarifas van a efectivamente pagar infraestructura de operación y una actualización durante el tiempo, punto 1. 2, que el privado tenga costos razonables, muy importante esto, es decir, que los costos de inversión, los costos de interés y los otros costos de operativos sean costos razonables, sustentables y sostenibles en el tiempo, que exista cultura de pago y algo muy importante para el cierre de todo el sistema, que existan garantías de pago. Aquí en México existe una garantía
alterna, que no es la fuente directa de pago, porque la fuente directa de pago es el recurso que paga como tal el usuario y posteriormente el organismo operador. Existe una garantía alterna de pago que se llama participaciones federales, es decir, los recursos que el gobierno central envía hacia los municipios efectivamente están pignorados en un fideicomiso como garantía alterna de pago. Eso permite que el sistema sea un sistema banqueable, sea un sistema con cierto nivel de riesgo manejable y que a la hora de sacarlo a licitación sea muy apetecido por los privados. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y en ese sentido, Diego, y tal vez retomando una consulta que dejaba sobre la mesa don Manuel, hablaba de unas tarifas de 1.8 por metro cúbico. Y un poco más, digamos, tal vez, Diego, tu experiencia respecto a tarifas. Sé que es complejo poder decir que una tarifa va a ser la adecuada y suficiente porque dependerá de la inversión que tiene que sostener, pero un poco tu visión sobre eso y al mismo tiempo de cuál es, dado el conocimiento que tienes de Costa Rica, un modelo que podría, digamos, en términos generales, aplicarse acá, que tenga sentido, digamos, a la institucionalidad nuestra y a las expectativas del sector privado. Creo que las tarifas de AIA son bastante razonables. El incremento que se está, para los servicios que estaba prestando, los incrementos que se están planteando, creo que van a ser viable fácilmente el financiamiento del saneamiento. Creo que sí, si hablamos de una tarifa de 1.80 o encima de los $2 en forma conjunta, acueducto y alcantarillado, ya estamos hablando de una tarifa claramente que financia los servicios. En forma sin problema. Es más, la tarifa de Medellín hoy en día no alcanza los $2 y EPM pagó completamente su sistema de saneamiento con cargo a los usuarios sin ninguna ayuda gubernamental. Uno tiene que diferenciar entre los recursos primarios, lógicamente, que son las tarifas, y el financiamiento. El financiamiento es lo que permite traer a valor presente todos esos ingresos futuros que van a brindar la tarifa para hacer la inversión. Muchas veces puede ser que el financiamiento sea más fácil de conseguir por la entidad pública si no tiene restricciones de endeudamiento o problemas con los cupos de endeudamiento que se presentan en muchos países de la región. Si no tiene esos problemas, yo recomendaría el financiamiento, conseguir el financiamiento por parte de la entidad pública, porque claramente tiene posibilidades de conseguir un financiamiento mucho más barato, porque ofrece un menor riesgo. Y en ese caso, para el caso específico, ahí ya podría seguir tomando los préstamos, posiblemente no préstamos con garantía soberana, ya unos préstamos un poco más libres y claramente más costosos, y financiar las inversiones, es decir, pagarle al privado por la infraestructura, por unidad funcional terminada, y eso rebajaría el costo. Ahora, si hay restricciones para conseguir los recursos por parte de AIA, por razones de endeudamiento, razones políticas, pues se hace una APP tradicional de tipo donde el privado coloca los recursos de inversión y no se les paga contra unidad funcional, sino que se le paga directamente con la tarifa por el servicio, como son los casos específicos de las APP en aguas residuales del Perú. Las dos que mencioné, por lo menos, fueron pagadas, son completamente pagadas con la tarifa al usuario, y eso es lo que recibe el concesionario. Y precisamente una de las preguntas hablaba que qué experiencias hay con APP en emisarios submarinos, las del chat, y aprovecho para decirlo que precisamente estos dos proyectos enormes de APP de CEAPAL, ambos son emisarios submarinos, tanto el de La Chira como el de Taboada son emisarios submarinos y fueron proyectos realmente muy exitosos. Lo otro importante, digamos, una vez uno tiene los recursos, ya sea como tarifa, ya sea como financiamiento para la APP, creo que, digamos, tenemos un marco relativamente fuerte en términos financieros para hacer una APP, institucionales incluso, pero estructurar una APP es muy importante el tema de asignación de riesgos, y es un trabajo que se tiene que hacer previamente, porque una planta de tratamiento, como cualquier proyecto de infraestructura importante, puede enfrentar
muchos retos en su desarrollo. Probablemente un poco menos que los viales, pero hay riesgos desde riesgos normales con la comunidad que se pueden presentar, riesgos de adquisición de terrenos, riesgos de encontrar estas excavaciones difíciles, cualquier tipo de riesgo, cosas ambientales, una cosa como la del COVID, pues son riesgos que para el desarrollo de proyectos que hay que tenerlos bien asignados, porque si no, realmente estos proyectos, en vez de ser una solución, se vuelven un problema porque se presenta el riesgo, no está bien asignado, no se dijo cómo se iba a repartir el riesgo, y entonces se para el proyecto, viene el reclamo del privado, y entonces el proyecto no avanza, y pasamos de un proyecto de infraestructura a un proyecto de abogados, y eso realmente hay que evitarlo haciendo un trabajo de asignación de riesgos muy bien desde el principio. Creo que tenemos un buen marco, tenemos la plata, pero hay que desarrollar la parte jurídica previa para evitar los problemas futuros en el desarrollo de una APP. Y en ese sentido de los riesgos, aquí se lo consultamos a Juan Carlos y luego Diego nos podría ampliar. Una de las preguntas, de hecho, plantean si los proyectos en México incluyen la planta de tratamiento y el alcantarillado o únicamente la planta. O sea, pensando de dónde a dónde va ese contrato que se genera, porque precisamente eso también va a decantar en cuáles riesgos se están transfiriendo de un actor al otro. Entonces, en el caso de México, Juan Carlos, ¿de dónde a dónde, digamos, van los proyectos? Y la respuesta, digamos que es así de amplia, depende. O sea, depende de la necesidad, depende de la capacidad de pago que tenga como tal la municipalidad, también depende como tal de los intereses al final del camino, diríamoslo de esta forma, políticos que existan con el proyecto. Nosotros tenemos casos donde solamente nos hemos encargado de construir la planta de tratamiento y obviamente operarla. Tenemos casos donde tenemos colectores y plantas de tratamiento, y tenemos casos donde tenemos colectores, plantas de tratamiento y reuso del agua como tal. Es decir, vamos hasta el proceso como tal de reuso para una fuente industrial, dado que el agua como tal, como les mencionaba en un principio, los derechos de agua es de los organismos operadores. Un proyecto que tenemos en Tampico, Tamaulipas, acá en México, lo que hacemos nosotros es efectivamente colectar el agua, llevarla a 2 plantas de tratamiento que suman 2.000 litros, sí, 2 metros cúbicos por segundo, y luego esa agua residual tratada la enviamos a una planta de ósmosis inversa para venderle agua a una refinería que es de Petróleos Mexicanos. Entonces, el riesgo nuestro está desde la colección, el tratamiento y el uso o el reuso como tal del agua. Entonces, como te digo, depende, eso sí, la asignación de riesgos, como mencionaba ahorita Diego, es muy importante en este tipo de proyectos. La mayor cantidad de riesgos están del lado del privado. Y asimismo, obviamente, pues va a ser la remuneración y la tasa o la tabla de rentabilidad que se espera. Ahora bien, un punto también adicional a tener en cuenta es que cuando se establece un proyecto de estos de tipo APPs, el tiempo juega un factor importante para efectos de la tarifa. Y en ocasiones, dependiendo de la profundidad de los mercados financieros, es posible que un banco pueda financiar a 10 años, a 15 años, pero en otros mercados no tan profundos nos hemos encontrado que los bancos no van más allá de 5 o 7 años. Entonces también ahí las APPs y la participación del privado juega un factor interesante, porque el privado podría ir hasta el final de la concesión. Obviamente jugará un factor muy importante el análisis de tarifas, porque entre más tiempo, obviamente más rentabilidad por los riesgos que se suman. Y sumado a ese tema de la experiencia en México, Juan Carlos, existe de alguna manera, y luego esto lo podemos comentar aquí con don Manuel, ¿de qué manera, digamos, la APP en su implementación puede también generar una transferencia de conocimientos a los funcionarios de la institución concedente? ¿Y cuál ha sido la experiencia allá? O sea, ¿de qué manera el expertise que trae el sector privado puede finalmente permear a los empleados de la institución
para que, a final de cuentas, también empiecen a generar sus propias capacidades en este sector? Bueno, digamos que efectivamente mi contratante pues es la entidad pública. Ellos son los encargados básicamente de todo, digámoslo así, de toda la supervisión de la operación. Nosotros tenemos un tratamiento muy constante con el organismo operador. Ellos verifican cumplimientos de acuerdo a contrato, solicitan también intervenciones, capacitaciones. Entonces, durante la vida del contrato, el organismo operador está muy presente en la gestión. ¿Qué riesgos existen? Es que pues, estamos hablando de periodos de 15, 20 años y el riesgo que existe es la rotación del personal como tal del organismo operador. Eso sí es un riesgo. Pero digamos lo que en la normalidad de las relaciones, pues el vínculo con el organismo operador es muy cerrado en el sentido de que no solo nos supervisan, sino que acompañan la operación. Y la obligación nuestra como privado, como tiene que ser revertir la planta en condiciones óptimas para que posteriormente lo opere el organismo operador, es que 2 años antes nosotros tenemos que tener un acompañamiento directo del organismo operador para garantizar la transferencia del conocimiento y que efectivamente puedan llevar a cabo pues como tal las gestiones de la planta. Esto es el plan. Nosotros en estos momentos aún no nos encontramos en esa etapa porque tenemos las concesiones aún con periodos importantes de vigencia, pero de acuerdo a contrato, 2 años antes tenemos que empezar a involucrar en la gestión directa al organismo operador para garantizar la transferencia de conocimiento. Perfecto. Y en ese sentido, don Manuel, entiendo que la planta de tratamiento de Los Tajos tenía, digamos, no estamos hablando de una APP, pero tenía un acompañamiento de parte, digamos, del proveedor en este sentido. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Y además, en el marco de un potencial marco de APPs, ¿qué podría visualizar la institución respecto a la transferencia de conocimientos del sector privado hacia el mismo AIA? Sí, efectivamente, la puesta en operación de la planta Los Tajos mantuvo un periodo de acompañamiento y formación de nuestro personal operativo. Es interesante que desde el punto de vista de transferencia de información, de transferencia de tecnología y conocimiento, de operación, estaremos hablando probablemente de un alto nivel técnico. Si entendemos de que una APP va a ser el diseño, la construcción, la operación, todo lo que es la parte de personal operativo estaría siempre serían privados y entonces no sería personal de la planilla de la IA, de esa manera. No es el crecimiento de la institución, al ser una institución controlada por la autoridad presupuestaria, pues obviamente, y debido a sus políticas, el tema de la expansión en plazas, en puestos de trabajo es un tema difícil, es un tema de mucha negociación, de mucha justificación, y obviamente la operación de estas plantas dentro del ámbito privado pues van a tener esa flexibilidad de contratar y generar todo lo necesario para que pueda estar operando esas plantas. Lo que planteamos es que muy probablemente la operación y la transferencia pueda beneficiar también otras plantas que sí vamos a operar directamente, que son las que nosotros tenemos actualmente. El otro tema, hablando del prospecto de riesgos que mencionaba Diego, ¿verdad? Como un prospecto de inversión, identificando todos los riesgos, sí será interesante conocer la impresión sobre el riesgo, vamos a decirlo así, comercial, porque prácticamente es un riesgo, en el caso nuestro del agua potable, es un riesgo casi cero. Es un artículo esencial asociado a la vida misma y asociado al agua potable viene el agua residual y entonces el riesgo comercial no sería de los principales riesgos, pero o sería muy bajo en ese esquema comparado con otros riesgos que sí tendría una inversión. Pero en general, volviendo en concreto a su pregunta, ciertamente en esta etapa sí veríamos que debe desarrollarse capacidades, un equipo técnico de alto nivel en lo que es la parte propiamente técnica, la parte jurídica, la parte de temas tarifarios y de comercialización y por supuesto la parte financiera. Entonces ahí es necesario que la institución sí fortalezca un cuadro técnico que pueda hacer la contraparte de estructuradores financieros y técnicos para poder desarrollar un proyecto de estos. Muchas gracias, don Manuel. En ese sentido, y no sé, digamos, si va por esa línea,
se había publicado recientemente un convenio que había suscrito el AIA con el gobierno de Canadá. No sé si va, digamos, orientado hacia el tema de APPs o hacia otro tipo de esquemas. Efectivamente, APPs. Estaríamos hablando de una figura como público-público. La idea es analizar la información, estudiar la situación técnica y empezar a definir y conceptualizar modelos de APPs en las distintas regiones en las que requerimos nosotros impulsar el saneamiento. Perfecto. Y desde ese punto de vista, bueno, estamos hablando, digamos, de las capacidades institucionales que requeriría, digamos, la institución para poder gestionar un proyecto de APP. Pero ahora tal vez quisiera devolverme a la fase en la que estamos, por decirlo así, y dada la experiencia de los tres panelistas, poder abrir el siguiente tema. Costa Rica daría su primer paso en un o varios proyectos APP en saneamiento de agua. ¿Qué necesitamos precisamente para que sea un proyecto exitoso? Y número dos, que es un tema muy relevante en APPs, pues que sea un proceso altamente concurrido, o sea, que sea atractivo para los potenciales participantes, dado, digamos, que seríamos prácticamente nuevos en la materia. Diego, en ese sentido, ¿cómo ves esos primeros pasos y esos, digamos, elementos clave que requeriría un país como Costa Rica para salir, digamos, de manera firme en un primer proyecto o programa de APP? Lo primero es tener un marco claro desde el punto de vista jurídico en el que se mueven las APP. No conozco realmente cuál es el marco de las APP actual o si existe alguno, pero sí es importante tener un marco en que se pueda mover el proceso bastante claro, es decir, quién es el operador, quiénes dan las autorizaciones. Hay que tener claro todo el proceso para la estructuración. Digamos que uno podría resumir que una APP tiene tres estancias fundamentales. Es la estructuración del proceso, que es, bueno, pongamos la APP a disponibilidad de los interesados. Entonces hay que tener una capacidad técnica y un marco jurídico que permita hacer la estructuración, que se tengan en cuenta todos estos temas de los riesgos arqueológicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, y todo eso tenerlo bien controlado al momento de estructurar el proceso. Luego viene la parte de gestión y es hacerle el seguimiento al proyecto en la primera parte hasta que esté la inversión realizada, y eso necesita un equipo fuerte, como lo decía don Manuel, claramente uno necesita ahí un equipo técnico fuerte para hacerle el seguimiento, pensado en borrador parece fácil, pero no, se necesita un equipo, igualmente un equipo jurídico, un equipo ambiental, un equipo técnico, un equipo financiero para hacerle el seguimiento, asegurar que los recursos estén, resolver la infinidad de problemas que se van a presentar en el día a día con la APP, poderle responder al privado, poderle responder a la sociedad. Y luego está la gestión misma del proyecto una vez se entregue. Eso hay que hacerle un seguimiento permanente, cómo se va a pagar, por qué se va a pagar, los descuentos que hay que hacer por incumplimiento de los estándares, definir claramente los estándares, cómo se miden, cómo se recogen, tener un sistema claro, un sistema de información claro para seguimiento al proyecto. Y luego, pues hay que estar listo para cualquier cosa que se pueda venir en términos de renegociación. Uno no lo quiere, pero muchas veces las renegociaciones se requiere, se le dijo al señor que hiciera la planta, pero porque el AIA, por decir algo, dijo que yo voy a hacer el colector, pero se le está retrasando el proceso, tenían necesidad de un préstamo, no lo aprobaron en el Congreso. Entonces se le dice al privado, no, por favor haga usted también el colector. Eso es una renegociación, hay que estar listo para esa renegociación.
es posible que se requiera por decisión de las partes, hombre, ampliemos el contrato para que incluya otra plantica más pequeña en otra zona y no queremos hacer un proceso adicional, nos podemos ahorrar costos en el proceso, requiere renegociación para que el Estado siga recibiendo el beneficio y que no se vea atado a una renegociación que le termina quitando los beneficios de la APP. Creo que eso es fundamental, realmente estar fortalecido para sacar adelante un proceso de APP. No es solo la idea, las ideas son muy buenas, pero hay que armarse de un equipo técnico y financiero y legal para sacar adelante un proceso de APP. En ese sentido, Juan Carlos, un tema muy importante cuando hablamos de inversiones privadas, y sé que es un caso a caso, pero digamos el tema cuando hablamos de dimensiones de inversión, porque aquí podrían haber desde proyectos de cientos de millones de dólares hasta proyectos, digamos, más localizados de 15, 20 millones de dólares. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de un potencial participante en proyectos de esta naturaleza en cuanto a las dimensiones o qué otros elementos podrían considerar para poder decir esa oportunidad es relevante o mejor pasamos? Dicho de otra manera, ¿es la magnitud del proyecto un elemento fundamental? Y si es así, más o menos, ¿cuáles son los rangos que mira un participante? Y número dos, en línea con lo que mencionaba Diego, ¿qué elementos añadirías o reforzarías respecto a las condiciones que deben plantearse para generar concurrencia de parte de potenciales participantes privados? Bueno, muy bien. Obviamente el tema de la escala de planta o la escala del tamaño del proyecto, indiscutiblemente te tengo que decir depende de factores, pero luego te voy a hablar del caso nuestro. Obviamente, si tú estás directamente en el país donde se está desarrollando el proyecto, tú tendrías, llamémoslo así, mayor flexibilidad para poder aceptar ciertos proyectos de tamaño más pequeños, pues porque ya tienes la infraestructura y la estructura administrativa para poder efectivamente desarrollarlo. Una empresa que tenga que desplazarse, construir o constituir una compañía en un país para desarrollar un proyecto, pues obviamente esperaría proyectos superiores de inversión a unos 15, 20 millones de dólares, que es más o menos nuestro caso. Pero estando en Costa Rica, un proyecto de inversión de 5 o 10 millones de dólares se vuelve muy atractivo si ya estás allí. Entonces, obviamente, el tamaño del proyecto importa también para el tamaño de empresa. Si eres una empresa muy grande, con unos overheads muy fuertes, pues vas a querer tickets superiores a los 50 millones de dólares, que efectivamente amerite desplazarte, constituirte y efectivamente llevar tu talento a desarrollar. Entonces, si eres una empresa muy grande, necesitas tickets importantes. Si eres una empresa mediana, proyectos entre 15 y 20 millones de dólares pueden ser muy atractivos. Pero si además de eso ya estás constituido como tal en Costa Rica y una empresa como tal de nivel interesante, podría estar invirtiendo en proyectos entre 8 y 10 millones de dólares sin ningún inconveniente. Ahora bien, esa es mi perspectiva. Obviamente, pues cada empresario tendrá también su visión con relación a los riesgos y a los montos como tal de proyectos. Un elemento adicional que yo pondría sobre la mesa para poder garantizar que los proyectos bajo tipo el esquema APPs sea muy atractivo, y en eso quiero hacer mucho énfasis, es en las garantías de repago. Porque la fuente primaria de pago va a ser la tarifa que podrá ir a un fideicomiso o tarifa que recaudará como tal, en este caso la entidad pública, y luego repagará a través de contraprestaciones. Esa es la fuente primaria de pago. Pero la fuente alterna de pago, la garantía, es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando, insisto, de matrimonios de largo plazo. Y hoy por hoy puede haber, llamémoslo así, una voluntad política para desarrollar los proyectos y una intención de desarrollar los proyectos, pero en 5 o 10 años, pues no necesariamente esa voluntad persiste. Y en esos casos pueden ponerse en riesgo los proyectos, y se los digo por la experiencia que hemos vivido nosotros acá. Hemos arrancado ciclos de inversión muy bien con los organismos operadores, luego hay un cambio como tal en la política y la nueva visión política de pronto no es prioritario como tal el pago del saneamiento. Entonces ya vamos empezando en controversias, no se pagan, entonces tengo que estar ejecutando las garantías alternas. Entonces, insisto, unas muy buenas garantías que podrían ser, insisto, participaciones federales, podrían ser impuestos que efectivamente se recauden en las municipales. No lo sé, no conozco en detalle pues la reglamentación
y el marco como tal jurídico y fiscal de Costa Rica, pero eso es fundamental, no solo para que efectivamente haya atractividad para el privado, sino para que exista la bancabilidad del proyecto, porque necesariamente estos proyectos tienen que traer detrás a una entidad financiera que nos apoye como inversionista en el cierre financiero como tal. Perfecto. En ese sentido, don Manuel, y aquí atendiendo una de las consultas que nos hacen del público, una es, digamos, la articulación que podría haber AIA con algunos otros actores tipo asadas, incluso las empresas de servicios públicos. ¿Qué visualizan ustedes desde ese punto de vista? Y tal vez sé que es un tema, digamos, que no necesariamente nos dará el tiempo de tocar, pero la misma ley de concesiones que hace unas exclusiones muy claras, voy a decirlo así, no excluye el tema de agua, es decir, que lo permite. Entonces, tal vez dos temas. El primero, esa articulación institucional, ¿cómo la están mirando ustedes? Y número dos, digamos, dado la legislación, digamos, plantearían irse potencialmente por la utilización de la ley de concesiones o el reglamento de colaboración público-privada que ya está en la ley de contratación. Lo digo porque en su momento también el sector energía creó una ley especial para los proyectos privados de energía. Entonces, tal vez en esos dos temas, articulación institucional y si en la parte, digamos, jurídica ven algún tipo de necesidad de reforma que acompañe el desarrollo de APPs en el sector de saneamiento. Sí, en parte institucional, yo creo que en Costa Rica vamos a tener que ser muy flexibles y adaptarnos a un conjunto de realidades. En el caso del caso que tenemos a la empresa Servicios Públicos de Heredia con una importante área de cobertura y necesidad de implementar su tratamiento de aguas residuales. Están prácticamente cruzando el río con nosotros, donde tenemos la planta Los Tajos. Entonces uno podría pensar que ahí cabe una perfecta sinergia entre tanto la SPH con el AIA, con el fin de que podamos avanzar hacia un tratamiento conjunto de las aguas, tanto de ellos como las nuestras, y eso pues tiene la importancia que eleva el caudal. Estamos hablando que en el caso de ellos casi que 1 metro cúbico por segundo adicional que podemos ingresar al sistema. Entonces, desde el punto de vista técnico, como decía Juan Carlos, hace sentido la escala, en el sentido de que los operadores cooperemos, busquemos alianzas entre operadores con el fin de hacer más atractivo, más competitivo el paquete y reduzcamos también los riesgos. Entonces, igual con el caso de las municipalidades en la zona de Coyol, una planta de tratamiento con la municipalidad de Alajuela. Entonces yo creo que lo que es la visión de la institución no es una visión cerrada, sino que es más bien una visión donde nosotros debemos adaptarnos, que existen operadores de agua potable, pero que también podrían existir intereses comunes de varios operadores para juntarse y luego desarrollar proyectos conjuntamente. Equivale también, obviamente, a las áreas de las asadas que tienen que darse. En esto de las economías de escala, obviamente estamos hablando que el área metropolitana tiene una economía de escala importante que podría hacerlo atractivo. Sin embargo, hay una condición, también hay que ubicarse sobre las condiciones existentes. Tenemos nosotros, el AIA, una planta propia operando tratamiento primario, tenemos redes y colectores que llevan agua residuales a esa planta. En una figura donde viene una alianza público-privada a instalar un tratamiento secundario, a ampliar colectores y ampliar redes, desde el punto de vista de lo que decía Juan Carlos, de las garantías, que muy importante es quién opera las redes, quién opera las plantas, y si todo debería estar en manos de un solo operador, o no. Esas son preguntas que tienen que hacerse. Eventualmente una planta de tratamiento secundaria ubicada en nuestras instalaciones de una planta primaria, podría más bien decir, bueno, el privado asume toda la operación y entrega un solo producto, en el supuesto de que el privado pudiera tener una mejor relación de costo-eficiencia. Desde ese punto de vista, entonces, lo interesante es cómo lo insertamos dentro de una realidad operacional. Ahora, con relación al marco legal, nosotros estamos identificando que las condiciones actuales del marco legal nos permiten nosotros avanzar en esa línea. Eventualmente ya estudios específicos podrían requerirnos, dependiendo del arreglo que haya que hacer, algún tipo de
reglamento o ajuste al marco que nos permita a nosotros tal vez, pero digamos algo particular, pero de momento nosotros no es una variable que estamos nosotros introduciendo en primera instancia, sino que nos parece que tenemos que tocar un poco las partes técnico-financieras va en paralelo para identificar efectivamente cuál es el marco legal más adecuado para este tipo de figuras. De momento, los fideicomisos de obra pública y una serie de instrumentos que existen ahí perfectamente nos pueden dar el soporte legal para que avancemos en esta línea. Fideicomisos de vehículos de propósito especial para titulación de ingresos a futuro, podría ser temas de bonos verdes, podrían generarse una serie de mecanismos financieros que actualmente existen y nosotros podríamos aplicarlos y adaptarlos. En cuanto a la escala, sí, nosotros pensamos que, por ejemplo, a ver si don Manuel creo que tuvo ahí un temita con la red, ¿no? Me parece que se le congeló un momento. Sí, démosle un tiempo, pero aprovecho porque hay una pregunta y iba a plantearla tanto a Diego como a Juan Carlos. Ahora que regrese don Manuel lo seguimos. Hay una pregunta en el chat que me parece que es muy relevante. Se dice, ¿qué pasaría con los empleados de la institución en el caso de implementar una APP? Y yo creo que es que suele tal vez malinterpretarse el tema de que una APP implica que llega el privado a tomar el rol de la administración pública. Entonces, que eso va a implicar despidos. Yo más bien creo, digamos, y lo voy a lanzar de esa manera, que más bien una APP requeriría un fortalecimiento de esas capacidades institucionales, ¿verdad? Sobre todo considerando hoy que la IA tiene una capacidad, digamos, o una cobertura muy limitada de saneamiento. Entonces, yo por lo menos particularmente no vería que vaya a tener que ser una reducción de personal para incluir al sector privado, sino que más bien es un conjunto de ambas fuerzas. Entonces, más bien yo quería plantear ese tema, digamos, y creo que es uno de los elementos a aclarar cuando hablamos de APPs. Es un conjunto entre el sector público y privado y no una sustitución de las actividades que ya realiza el sector público. Entonces, tal vez, si Diego nos puede comentar al respecto, y Juan Carlos, había una pregunta por ahí que nos decía si para la implementación de los proyectos en México hubo que hacer ajustes, digamos, relevantes en tarifa y más o menos, digamos, por dónde están las tarifas y si son comparables a las que mencionaba don Manuel anteriormente. Pues tal vez Diego, y ahorita le damos la palabra a don Manuel de nuevo para que termine su idea. Tal vez Diego, con ese tema de si la APP llega a sustituir personal de la institución pública o más bien cómo se complementan uno con el otro. Bueno, en el caso que estamos pensando específicamente en nuevas plantas de tratamiento, pues son nuevos servicios, así que no habría ningún efecto sobre personal del prestador. El prestador necesitará su personal y seguramente lo necesitará seguir aumentando en las proporciones correspondientes a la parte de los servicios que quedan a su cargo, pero además tiene que crear una unidad de seguimiento como para cualquier proyecto, como decía antes, una unidad de seguimiento muy fuerte de estructuración y gestión del proyecto, que de hecho será gente de alto nivel para hacer el seguimiento del proyecto. Así que no creo que estos proyectos así tengan un efecto directo sobre personal. No obstante, podría pensarse que si se quiere, en algún caso, por ejemplo, si se quisiera entregar el tratamiento secundario, entregando con el tratamiento primario, habría un desplazamiento de personal, pero no necesariamente una salida de personal, porque esas personas de todas maneras la requiere la empresa para todo el resto que la empresa sigue creciendo. Estos son, hay que tener en cuenta que plantas de tratamiento de aguas residuales pues son realmente servicios muy intensivos en capital y muy poco mano de obra. Aquí no estamos hablando de 200 o 300 empleados para una planta de tratamiento, así que serán 15 o 20 empleados de una planta de tratamiento, 40 empleados si es una planta de tratamiento muy grande, que si se entregara, si no fuera construida por el privado, sino que se entregara, pues esos 40 empleados serían, digamos, tendría que ser relocalizados por la empresa. Pero cuando es el proyecto completamente nuevo, no hay
no hay ningún efecto sobre el personal de la empresa. De hecho, Perfecto. un efecto positivo porque se necesita a la gente para controlar el proyecto. Correcto. Y sí, eso es uno de los temas que vale la pena reforzar porque se suele, digamos, confundir al ser un instrumento nuevo el APP con la privatización. Y aquí no estamos hablando en ningún momento de privatizar servicios públicos, ¿no? Sino de acompañar los servicios públicos. Es más, lo voy a decir diferente, de implementar una forma distinta de contratación de parte de la institución pública que ya de por sí contrata a la empresa privada siempre en cualquiera de los modelos. Tal vez ahí, Juan Carlos, el tema tarifario, si hubo algún ajuste relevante que hacer respecto al mismo para la implementación de los proyectos, y tal vez regreso a ese tema, si entendiendo las diferencias y las particularidades de cada proyecto, pero una opinión muy general respecto al rango de tarifas que mencionaba don Manuel anteriormente, de 1, 1.8, si es algo, digamos, que ves en mercado respecto a tu experiencia en México. Bueno, importante mencionar, efectivamente el rango de tarifas es muy atractivo. Aquí en México las tarifas son un poco más bajas. El tema es que no necesariamente es comparable porque en México existe, llamémoslo así, mucha incidencia política en las tarifas. El tema del agua en el país es un tema bastante complejo en términos políticos y a nivel, llamémoslo así, federal, estatal y municipal, diríamos de esta manera, existe un subsidio directo a las tarifas del agua por las implicaciones políticas que se tienen. Yo quisiera tener tarifas, o me gustaría ver tarifas del orden que menciona el señor Manuel aquí en México, tarifas de $1, 1.5 dólares, serían tarifas muy atractivas por metro cúbico. Sin embargo, llamémoslo así, el espectro tarifario en México depende, y lo voy a decir en estos términos, depende de la política en su momento. Y eso es una de las causantes o una de las causas principales de que en algunos casos algunas concesiones no funcionen. Porque entonces las tarifas como tal de saneamiento y de agua potable, que en términos lógicos deberían ser suficientes para remunerar infraestructura y operación, no necesariamente lo cubren. Precisamente ayer estaba en un webinar con personas de ANEAS, que ANEAS es como la Asociación de Organismos Operadores acá en México. Mencionaban que efectivamente el costo en algunas regiones era, por ejemplo, de 19 pesos mexicanos, es decir, casi $1, el costo, pero el precio o el recaudo como tal estaba cercano al 20% del costo como tal del agua. Obviamente, si tú estás del lado del organismo operador y tienes unas responsabilidades para pagar como tal contraprestaciones de asociaciones público-privadas y estás colectando cerca del 20% de lo que efectivamente es el costo del agua, pues indudablemente en el mediano y largo plazo, pues esas concesiones o esas APPs van a entrar en algún conflicto porque el organismo operador no va a tener los recursos para poder pagar y así existan garantías alternas, pues ya el ambiente en torno a la APP ya no es el más amigable. Entonces, con relación al rango tarifario, ese rango tarifario a mí me parece apropiado, el que más está mencionando el doctor Manuel, y en México como tal no existe un marco regulatorio que efectivamente garantice que las tarifas van a ser las apropiadas para remunerar las inversiones y la operación y que en el tiempo van a ser actualizados. Y ese es uno de los grandes problemas para efectos de, llamémoslo así, del funcionamiento de un sistema como tal de APPs o de concesiones acá. Perfecto, muchas gracias. Siendo que ya nos quedan un par de minutitos, tal vez una especie de cierre, don Manuel, ahí si algún temita que quedó cuando se nos cayó la conexión, diría que unos 30 segundos a cada uno a manera de cierre para ir concluyendo la actividad respecto a la perspectiva del desarrollo de APPs en el sector de saneamiento. Don Manuel, adelante. Sí, bueno, yo creo que las condiciones en Costa Rica y la diversidad de casos que tenemos permite no necesariamente que la institución se enfoque en un caso. Nosotros podríamos en paralelo trabajar varios casos, depende de la capacidad nuestra institucional de conformar esos equipos de trabajo, también dependería de algún tipo de alianza que generemos con estructuradores de proyectos de APP para que marchemos en conjunto, ¿verdad? Porque tenemos un escenario de todas las variedades posibles, sistemas en los cuales están parcialmente construidos y requiere completamiento de la obra de construcción, donde ya todos los temas de terrenos y todos esos temas ya están totalmente resueltos,
también tenemos proyectos en verde y también tenemos otros proyectos que están actualmente en operación en distintas ciudades, pero que requieren mejoras significativas tecnológicas y también expansión. Entonces, también proyectos que van a estar en estado de diseño final próximamente, como son los de los acueductos costeros. Entonces, esa diversidad hace que perfectamente pueda Costa Rica asumir una estrategia de APPs más amplia en la cual con un conjunto de alianzas nosotros podemos avanzar en distintos frentes sin que necesariamente el desarrollo de las APP sea una línea recta, secuencial, sino que sea más bien un conjunto de acciones en paralelo donde con distintos grupos puedan evaluarse distintas opciones. Eso es un escenario. El escenario donde una sola entidad llega y toma todo no es un escenario que estamos visualizando por el tema de la complejidad. Y pues, por supuesto, sí se requiere cuanto antes iniciar un proyecto piloto, un plan piloto, donde ya la institución se lance y abarque estos aspectos de manera decidida. Muchísimas gracias, don Manuel. Diego, unos comentarios de cierre. Creo que tenemos en Costa Rica una gran oportunidad para proyectos de APP. Sobre todo tenemos una cartera interesante de proyectos y tenemos la capacidad económica para cubrir los costos de operación y de inversión. Y fuera de tener las buenas oportunidades que presenta Costa Rica en el momento, hay que decirlo que hay un exceso de liquidez mundial de inversionistas buscando dónde poner poner los recursos para tener alguna utilidad razonable y de hecho bastante baja con lo que se está ofreciendo hoy en día. Como paréntesis, acaba de llegar la noticia que Perú acaba de colocar bonos a 100 años, ¿sí? Con un margen sobre los bonos de los Estados Unidos de solo 1.7%, 170 puntos básicos. Eso habla de la liquidez que tiene el mundo de recursos. Entonces, los inversionistas estarán ávidos por proyectos y creo que podríamos estructurar proyectos a muy bajo costo y lo que sí hay que hacer es trabajar rápidamente para poder armar una buena unidad. Tenemos los proyectos, pero hay que estructurarlos para sacarlos adelante. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos. Correcto. Simplemente pues reforzar lo que ustedes mencionaron hace un momento, y es que hablar de asociaciones público-privadas no es hablar de privatización. Definitivamente las asociaciones públicas y privadas son mecanismos para el desarrollo como tal de la infraestructura de un país, con impactos muy importantes en el corto plazo, generador de empleo, porque estos flujos de caja van a permitir en el país donde se estén desarrollando dar oportunidades de manera directa o indirecta a los distintos actores que intervienen en la fase de construcción. También permite la participación del privado no solo desde lo económico, sino desde lo tecnológico y el conocimiento y la expertise para efectivamente operar estas infraestructuras y transferir conocimiento como tal a la región, y que es necesario y es muy necesario, como lo mencionaban ahorita, un marco regulatorio, tanto en la parte de preinversión, es decir, en la parte como tal de estructuración del proyecto, de tal manera que las responsabilidades de los distintos actores queden muy claras y sean muy exigibles. Responsabilidad por parte del privado de desarrollar una propuesta técnica que cumpla, pero que sea económicamente eficiente. Responsabilidad como tal de la empresa contratante con los pagos, con las garantías y con el, llamémoslo así, el correcto entorno para el desarrollo del proyecto, y responsabilidad del usuario para que valore la infraestructura y el servicio y efectivamente acometa los pagos que den un cierre y una estabilidad al marco como tal de las concesiones y que perdure pues como tal en el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Diego, don Manuel. Ha sido una conversación muy interesante y muy rica respecto al tema. Agradecemos a los participantes. Aitor, cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Ya solo para cerrar, de verdad, muchas gracias Federico, Silvia, Manuel, Diego, Juan Carlos. Creo que ha sido una conversación muy interesante, que han compartido algunos temas críticos y fundamentales para avanzar en esta agenda tan necesaria en el país. Creo que da hasta para bastante más la conversación. Ojalá que podamos profundizar ya sobre casos más específicos y creo que ha habido muchas preguntas
y comentarios en el chat que creo que es reflejo del interés que ha generado, incluso el nivel de participación, que para mí fue una sorpresa ver tantos inscritos, más de 100 personas, y creo que es porque definitivamente este es un tema al cual hay que seguir poniéndole mucha atención en Costa Rica, porque es un gran desafío, pero como Manuel ha mencionado, pues ya están avanzando, hay planes, hay propuestas de proyectos, y cosa que no vemos en otros campos de la infraestructura nacional, y creo que eso es muy buena señal, ¿no? Pero bueno, también es muestra de la gran brecha que tenemos. Entonces, de verdad, agradecimientos a todos los participantes, a los expositores de lujos que hemos tenido, y os invitamos al 10 de diciembre a otro webinar que organizaremos para rendir cuentas del trabajo que ha hecho la Fundación este año, y contamos con un expositor de lujo, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien hará una presentación sobre los retos y las oportunidades de la economía costarricense en el contexto actual. 10 de diciembre a las 8 de la mañana. Muy feliz días a todos, muchísimas gracias, y seguimos trabajando por el bien de este lindo país. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias.